Como saben, estamos realizando un paso por el libro de Juan y también en paralelo con el Génesis. En este momento nos corresponde Génesis en el capítulo 5 al capítulo 9 y es la historia de Noé. Este paralelo ha sido Génesis 5:1 al 9:29, para que lo vayan teniendo ahí. Génesis 5, primer versículo, hasta el capítulo 9 de Génesis, último versículo de ese capítulo, que es el 29. Este paralelo es muy valioso porque nos ha ayudado a ver cómo el Señor, a través de la historia, en su palabra, ha preservado la promesa a través de los pactos y a través de todo lo que ha ocurrido para el cumplimiento en Cristo Jesús. Y vemos cómo en Génesis claramente hace parte de un valioso suceso que marcó la historia, y para algunos puede ser un mito, pero para nosotros es una realidad, y así mismo sabemos que es comprobado que ocurrió y podemos confiar en la suficiencia de las Escrituras. Génesis 5 al 9 habla de la historia de Noé. Y vamos a orar una vez más para entregar al Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a lo largo de la historia, Señor, tú has obrado conforme a tu voluntad y nos has permitido, a los que tú has llamado, Señor, creer en ti, por tus maravillas, Señor, por tus obras de justicia, por tu misericordia, Señor, y amor, y por el cumplimiento en Cristo Jesús. Nos has permitido creer, Señor, en ti, como aquellos que creyeron en la promesa aún sin ver, como aquellos que creyeron al escucharte, y como nosotros hoy, Señor, que creemos al leer tu palabra y al escuchar también de lo que hiciste en esa cruz, Señor, y el plan que has trazado desde la eternidad, cumpliendo, Señor, tu promesa y cumpliendo cada uno de tus pactos, Señor, porque tú eres fiel. Hoy que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, y ser transformados, ser afirmados en ti. Si es tu voluntad, hagas nacer de nuevo, Señor, con tu palabra y con el mensaje que tienes para el día de hoy. Estamos en tus manos, Señor Jesús. Amén. Y este texto lo hemos dividido en 3 partes. La primera parte con un título llamado En medio de una humanidad malvada, Dios hace un pacto con un hombre para preservar la vida. En el capítulo 5, primer versículo, hasta el capítulo 6, versículo 22, va este punto. El segundo punto es: sucedió como Dios mandó. Toda carne murió, excepto la familia separada por Dios. Versículos en el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 24. Y el tercer punto: el pacto eterno de Dios a pesar de la maldad del corazón del hombre. En el capítulo 8 hasta el capítulo 9. Y lo que hoy quiero que recordemos es que, a pesar de nosotros, Dios muestra su gracia y preserva con justicia y amor a los que le temen. Y en un mundo de maldad, Dios preserva a la humanidad y nos dice: arrepiéntete y confía. Su misericordia cubre la maldad. Es el título que tenemos para el tema del día de hoy. Y empezando con el primer punto: en medio de una humanidad malvada, Dios hace un pacto con un hombre para preservar la vida. Vemos cómo en este primer capítulo del texto de hoy, que es el capítulo 5, Él, a través de la palabra, muestra la descendencia de Adán, y cómo, terminando ahí en este punto, hasta Noé,
pues para el Señor es importante recargarlo en su palabra y principalmente en el Génesis. Vemos como en 3 ocasiones Él ha listado una descendencia desde la fecha en que nació, los años que vivió, cuándo tuvo sus hijos o su primer hijo, cuándo tuvo más hijos y cuándo murió. Es importante para saber cuánto tiempo también vivían las personas en ese momento, antes de la corrupción y la perversión que podemos encontrar en estos capítulos y cómo el Señor sentencia y declara un juicio también por la maldad humana. Primer punto dice en estos versículos, pues no vamos a leerlos todos por cuestión de tiempo, pero saben que están en esos 3 capítulos. Vamos a destacar lo más importante. Y empieza el capítulo 5 con: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Los bendijo y los llamó Adán, el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán, después de haber engendrado a Set, fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Adán, que Adán vivió, fue de 930 años, y murió. Luego nombra a la descendencia de Adán hasta Noé y sus hijos, diciendo en el versículo 28, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo, este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años, después de haber engendrado a Noé, y tuvo otros hijos e hijas. En total los días de Lamec fue de 777 años, y murió. Noé tenía 500 años, y fue el padre de Sem, de Cam y de Jafet. Porque es importante para el Señor estipular con claridad también el suceso de cada uno del nacimiento de estos descendientes de Adán hasta Noé, y más adelante lo vemos en su palabra también aún en el Nuevo Testamento, porque además de que es la línea que preserva la promesa del Mesías con cada uno de aquellos que pasaron por este mundo, sus hijos, los que tuvieron y demás. También en esa época, para ellos, para la audiencia, era totalmente diferente, y el pueblo que estaba saliendo de Egipto, habiendo escuchado y crecido con una diferente cultura y diferentes creencias que adoraban a otros dioses, para esa cultura no era tan valioso el hecho de la descendencia o aún de multiplicarse. Y vamos a ver más adelante también el por qué luego el Señor dictamina esas palabras hacia la humanidad. Dice en el capítulo 6, aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y hasta aquí podemos recordar lo que veíamos hace 15 días en la historia de Caín y Abel, y cómo ese primer asesinato y cómo ese pecado que cada vez iba mostrando la depravación del ser humano, su insensibilidad también hacia sus hermanos y el individualismo. Vemos que el pecado iba en aumento, no tenía una razón por qué disminuir, porque en el ser humano estaba el pecado y la maldad. Entonces iba en aumento, y en este punto el Señor dice que los hijos de él vieron
que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Más adelante en el versículo 5 dice, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Vemos cómo esta maldad iba en aumento y recordando el propósito del libro de Génesis, vemos cómo el Señor creó todo bueno, cómo el Señor puso la tierra en orden, cómo separó la luz de las tinieblas, cómo creó a los seres que habitan la tierra, cómo creó al hombre y cómo le dio una ayuda idónea, cómo cuidó cada detalle el Señor para su humanidad y lo hizo con amor y vio que era bueno. Por eso el Señor aquí dice estas palabras, como Él vio que era mucha la maldad del hombre en la tierra, cómo fue en aumento y cómo no era para lo cual el Señor creó al hombre. Y esta maldad que iba en aumento lo que iba haciendo, como dice en el versículo 11, la tierra se había corrompido delante de Dios. El hecho de haberse corrompido es ir camino a la destrucción. Y estaba la tierra llena de violencia. Es como se destruían entre sí, cómo había maldad por doquier, cómo había también todo tipo de cosas que atentan contra el Señor. Y es también lo que más le dolía, claramente. Aparte del daño que se hacían entre sí por el mismo pecado, también era el hecho de que Él no los había creado con ese propósito. Pero el Señor tiene un plan más grande y esto no va a ser más grande que lo que Él ha planeado para la humanidad. Y no solo por el hecho del amor que le tiene a la humanidad, sino también por preservar lo que ha dicho en su palabra y por el cumplimiento de su promesa. Las dos cosas van de la mano. Dice en el versículo 6, y al Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Esa palabra, o esas dos palabras, le pesó. También en otras versiones dice, se arrepintió. El Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza. Y no sé ustedes, pero uno se podría preguntar cómo el Señor se va a arrepentir, como si fue la creación del Señor, Él cómo se va a arrepentir de haberla hecho, o fue que se equivocó. Y viendo en otro libro que es de Números, también dice que el Señor no es hombre para pecar, ni hijo de hombre para arrepentirse. Es decir, que esta palabra que usa aquí, como le pesó haber hecho la humanidad o se arrepintió, la usa en un contexto diferente al de Números. Y no es una contradicción, ya que le pesó y sintió tristeza, quiere decir cuánto el Señor le dolió que haya ocurrido esto. Como el Señor, viendo su creación perfecta, como el ser humano pudo ir de continuo al mal y claramente estaba más allá de la misma humanidad, sino solo fue una decisión, pero también luego fue la forma en la que entró el pecado y el plan del enemigo iba de continuo en crecimiento, con matar, destruir, con acabar con la creación de Dios. Pero para el Señor no era un temor de que no se pudiera cumplir su plan, sino que para el Señor era un dolor de lo que estaba pasando en ese momento, y el sentir esa tristeza era como un lamento, dice también el significado de esa palabra. Pero aún así, eso no iba a vencer al Señor y su plan. Y dice, entonces el Señor dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Fue una decisión del Señor. Dice en el versículo 8 del capítulo 6,
Pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios, dice el versículo 9. Y el hecho de que Noé haya hallado gracia ha sido esa muestra de misericordia del Señor, ya que halló gracia fue por la voluntad del Señor, y el hecho de que él haya creído en Dios, que hubiera sido justo, perfecto entre sus contemporáneos, muestra cómo el Señor llamó y apartó a alguien, cómo en medio de esa humanidad que iba camino a la destrucción, que no atendía para nada el mensaje de Dios, porque su mensaje fue sojuzgar sobre la tierra, cuidarla, cultivar. Aunque aquí no había llegado aún la ley que él dejó por Moisés, aún estaba declarada una instrucción para la humanidad y se conocía cuál era su voluntad. Pero aún estos actos de maldad iban opuestos a la voluntad de Dios, y era esa rebeldía constante contra el Señor. Pero aún en medio de esa rebeldía había un hombre apartado por él, un hombre separado por él, que era justo entre ellos, perfecto. Y esa justicia no depende de lo que hacía Noé o dejaba de hacer. Porque como dice Romanos 3, los versículos del 10 al 18, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Son las palabras de Pablo en el libro a los Romanos. Y vemos como Pablo lo que trataba de explicar es que no hay justicia a cargo del hombre o de los actos del hombre. No hay uno justo por medio de sus actos. No hay quien pueda ser justificado delante de Dios por medio de lo que él haga o decida hacer, sino por medio de creer en la promesa o por medio de creer en Cristo que vino para nuestro caso. Y esa justicia de la cual él describe a Noé es por creer en él, es porque lo escuchaba a él, y porque en medio de sus contemporáneos, en medio de ese mundo de maldad, de perversidad, de pecado constante, aún también estaba la muestra de gracia del Señor, la muestra de que en medio de todo podía haber alguien que siguiera al Señor, podía haber alguien que agradara al Señor, porque fue algo que Él decretó que hicieran. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Esa corrupción lleva a la destrucción y a la ruina. Versículo 13. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Y describe la instrucción con la cual él debía hacer el arca. Más adelante en el versículo 17 dice: entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo. Vemos cómo
el Señor, a pesar de la maldad del ser humano, cómo esa maldad prevaleció sobre la tierra, sobre toda carne, Él dice que toda esa tierra perecerá, todo lo que hay en la tierra perecerá, pero Él establecerá su pacto con Noé. Pero Él muestra gracia una vez más, pero Él nos busca una vez más, así como buscó a Adán y Eva en el jardín, así como ellos se escondieron y fueron detrás de Él de haber pecado. La muestra de gracia la da Él siempre. La muestra de amor, la muestra de ir para preservar a la humanidad. Para preservar a la humanidad con un propósito. Y todo ser viviente, de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. El Señor, a pesar de nuestro pecado y a pesar de ir en contra de Él, toma esa decisión de preservar a la humanidad, aunque Él se entristeció, aunque Él sintió profundo dolor en su corazón por esta humanidad, toma la decisión de gracia, preservando la vida y siendo justo a la vez. Porque Él no va a ser permisivo de dejar que las cosas sigan como está. Esa es la muestra de un juicio que el autor está recordándole a la audiencia en este momento. Cómo en medio de la humanidad malvada, Dios hace un pacto con un hombre para preservar la vida. Que el Señor nos ayude a comprender cuán dañino es el pecado y cuán perverso es el ser humano cuando está alejado de Él. Debemos recordar cuán hermosa es la creación y sus actos, pero lo triste que se sintió al ver pecar al hombre, pecar y pecar, como aún fue misericordioso al dar una nueva oportunidad, sin dejar de ser justo. Si lo ponemos en nuestro contexto, vemos cómo nos equivocamos constantemente y cómo al cometer un error grave, o sea cual sea el error, siempre buscamos una oportunidad más. Y claramente esos errores son por el pecado, claramente esos errores son por no seguir lo que el Señor ha dictaminado. Pero podemos nosotros hacer lo bueno. Vemos, por ejemplo, en el hecho de estar en un trabajo y tener una oportunidad de hacerlo, pero que las cosas no salgan como uno espera. Que aún en medio de esa oportunidad y esa muestra de gracia y esa labor que nosotros hacemos muchas veces en nuestras fuerzas, podemos ver cómo los milagros de Dios cada día son visibles en nuestra vida, así como el milagro de la creación, así como el milagro de una nueva oportunidad, el milagro de estar vivos. Él sostiene la creación, Él sostiene la vida. Él dijo: tomen de todo lo que tenga aliento de vida. Todo el que tenga aliento de vida tomó una pareja para Él preservar la vida e hizo juicio. Puede haber vida aún porque el Señor nos sostiene. Puede haber vida aún porque Él tuvo misericordia y no porque nosotros hayamos hecho lo bueno. Y el Señor tomó esa decisión de juicio y se lo recordó a la audiencia en ese momento y nos lo recuerda el día de hoy también. Porque no somos dueños de nuestra vida. No nos sostenemos a nosotros mismos. No somos nosotros los que nos salvamos o los que tomamos una decisión que preservara nuestro ser. El Señor en su misericordia decidió hacerlo. El Señor en su misericordia decidió dar una oportunidad más. El Señor en su misericordia llamó a Adán y Eva
los reprendió, les dio un castigo y les dio una promesa de que de la simiente de la mujer iba a nacer aquel que heriría en la cabeza al enemigo. Y con ello mataría el pecado, con ello quitaría el poder al pecado. Y esa promesa es la que el Señor está preservando a través de esta decisión y este juicio. Ese justo juicio fue aún para que en medio de esa humanidad perversa, un hombre que aún creía en Él pudiera seguir y preservar ese mandato del Señor o esa buena enseñanza, aún sin que ese hombre fuera perfecto. Pero fue la decisión que el Señor tomó. Y por eso es importante que hoy recordemos y veamos cómo el Señor es misericordioso a pesar de la maldad humana. Y cómo Él nos llama a arrepentirnos y a confiar en Él. ¿Cómo hemos de confiar en nuestras fuerzas si nosotros no somos buenos? El Salmo 51:4 dice: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, y sin reproche cuando juzgas. ¿Cuántas veces hemos criticado la voluntad de Dios? ¿O hemos pensado que es injusto? O aún en cosas sencillas, como en un día lluvioso, y decir que nos vamos a mojar. ¿Por qué está lloviendo hoy? ¿Por qué está haciendo tanto sol? Son cosas que parecen mínimas, pero estamos criticando a un medio de gracia que el Señor nos ha dado, y más adelante veremos cómo Él lo muestra, cómo cada día, a lo largo de lo que nos sucede y muchas veces por nuestras malas decisiones, podemos quejarnos. Podemos quejarnos por las decisiones de Dios, por no entender algunas veces, por decir, ¿por qué ha llamado a unos y a otros no? ¿Por qué no lo escucho? Y el Señor no estaba en la obligación de mostrarnos misericordia. El Señor no estaba en la obligación de tener gracia una vez más, porque era mucha la maldad, porque solo hubo pecado. Pero el Señor es misericordioso. El Señor muestra su amor y su juicio a la vez. Punto 2 dice: sucedió como Dios mandó. Toda carne murió, excepto la familia separada por Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 7, del primer versículo hasta el 24, que es el último. El Señor preserva a la humanidad para el cumplimiento de su promesa. Noé entra al arca. En el capítulo 7 dice: entonces el Señor dijo a Noé: entra en el arca tú y todos los de tu familia, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y su hembra. También de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de la tierra. Porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Entonces Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, entraron de 2 en 2. Noé en el arca,
de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Aconteció que a los 7 días las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de vida de Noé, el mes segundo, a los 17 días del mes, en ese mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Como lo dice el punto, sucedió como Dios mandó. Como Él manda, sucede. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, los hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. También entró toda fiera según su especie, todo ganado según su especie, todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie. Aves de toda clase entraron, pues, con Noé en el arca de dos en dos, de toda carne en que había aliento de vida. Los que entraron, macho y hembra, de toda carne, entraron como Dios lo había mandado. Y después el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Vino el diluvio como el Señor lo mandó. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, como dice el versículo 21. Aves, ganados, bestias, y todo lo que se mueve sobre la tierra, y todo ser humano. Todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida. Y todo lo que había sobre la tierra firme murió. El Señor exterminó pues todo ser viviente que había sobre la superficie de la tierra. Desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Las aguas prevalecieron sobre la tierra por 150 días. Y esto nos muestra cómo el Señor dice y se hace. Así como Él creó la tierra, así como Él dijo que fuera luz, así como Él separó la luz de las tinieblas y puso en orden lo que estaba en desorden. Así en este momento Él decretó que iba a llover y que iba a perecer toda carne, todo lo que tuviera aliento de vida. No había nada que por sus fuerzas pudiera librarse del juicio del Señor. Y hoy día tal vez esto sea ilusorio para algunos, sin sentido para otros. Una historia que creemos por fe para los que el Señor ha llamado, pero tal vez difícil de entender. Aún en medio de todo, Él lo que quiere recordarnos, y lo que le recordó a la audiencia de ese momento, es cómo la vida no nos pertenece, cómo le pertenece al Señor y cómo el Señor es misericordioso. Cómo en un mundo de maldad Dios muestra su gracia y preserva a la humanidad con justicia y amor. Te dice, arrepiéntete y confía en Él. Vemos cómo el Señor toma una familia, cómo es importante para Él también el hecho de preservar una familia y cómo ese diseño original de Él se mueve a través de ello. Cómo en medio de una familia, así sea imperfecta, puede mostrar esa relación entre la humanidad y ese mandato que Él da para sus hijos o para la humanidad en general. Y eso lo vemos en este texto. Vemos también cómo el Señor tuvo misericordia una vez más y cómo Noé con su familia creía en Él. Pero más allá de ser algo diferente, fue solo la muestra de gracia del Señor. Y como el hecho de Él tener fe en Él, lo cual es importante también. Y el Señor nos lo recuerda en su palabra en el Nuevo Testamento. En Hebreos 11:7 dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa
se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Como esa fe que Él puso en un hombre sirve para salvación y también para condena a aquellos que no creen. Así como Él escuchó al Señor por su llamado, cualquier otro también tiene la oportunidad de haber confiado y creído en Él. Y por eso esto se toma como juicio para aquellos que no creen. Como el Señor en su palabra dice también que nadie más lo siguió y solo entendieron cuando llegó el diluvio. Y como Él nos recuerda en Hebreos 12, versículos 1 y 2, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esa fe que tuvo Noé fue solo por medio de esa obra de Cristo, que aunque no había pasado aún, era la promesa que el Señor había dado a la creación. Y por medio de esa obra, Él nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como Jesús fue el que puso esa fe en Noé. Como Él es el autor y el consumador de esa fe que permite que la vida pueda preservarse y que permite dar una oportunidad más. Pero todo por medio de su gracia, de su misericordia y de su amor. Como el Señor muestra una vez más que Él tiene el control de su creación y que Él es justo, y amoroso. El tercer punto, el pacto eterno de Dios a pesar de la maldad del corazón del hombre. Capítulo 8 y 9, dice el capítulo 8, primer versículo. Entonces Dios se acordó de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca. Y Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y decrecieron las aguas, las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron, y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente de sobre la tierra, y después de 150 días, las aguas habían disminuido. Más adelante se describe paso a paso como Noé pudo ver que ya era el momento de salir y con la señal que el Señor le permitió ver. Y dice en el versículo 13, y aconteció que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y vio que la superficie de la tierra estaba seca. En el mes segundo, el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Entonces dijo Dios a Noé, sal del arca tú y contigo tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, para que se reproduzcan en abundancia sobre la tierra, y sean fecundos, y se multipliquen sobre la tierra. Una vez más el Señor restaura. Una vez más el Señor da una oportunidad. Y vuelve a recordar lo que Él ya había dicho. Sean fecundos y multiplíquense sobre la tierra. Es importante para la audiencia y para nosotros
Saber por qué el autor decía esto y por qué el Señor quiso que fueran conscientes de este llamado una vez más. Que fueran conscientes también de esa descendencia y la forma en la que el Señor preserva a la humanidad. Y es que en esa época creían en dioses, los cuales dictaminaban o tenían temor de que la humanidad se multiplicara. Tenían temor de la abundancia de seres humanos y aún creían que el diluvio era una decisión de esos dioses para mantener un control en medio de la población y por una división que hubieran tenido ellos, pero es una muestra de que como humanidad, muchas veces por el desconocimiento del Señor o el temor, creemos que la solución es parar ahí, no más multiplicación. Este mundo está perverso, está caído y va de mal en peor. Pero así como el Señor le recordó a la audiencia en ese momento, nos está diciendo hoy que ese es su mandato para siempre. Él no dijo sean fecundos hasta que llegue el año 2000 tal y hayan suficientes personas y ustedes vean que hay mucha maldad y paren hasta ahí, sino que ese mandato de Él fue para que perdurara hasta el final. Sean fecundos, se multipliquen sobre la tierra, le dijo a la creación en general. Y una muestra de confiar en el Señor es hacer lo que Él demanda, aunque el temor de lo que este mundo muestra pueda prevalecer para algunos. Pero Él por eso en este mensaje nos llama a recordar y a confiar en su misericordia. Y a lo largo de estos pasajes y lo que hemos leído, es un panorama en el cual había oscuridad, maldad, falta de esperanza, y muestra de nuevo el Señor una luz de gracia para la humanidad. Pero es posible ser obedientes o es posible hacer lo bueno y elegir por Él o dejar ese camino de maldad. Así como esa maldad creció y se multiplicó, el Señor nos recuerda que eso no es posible en las fuerzas humanas, que eso no es posible para esta humanidad y por eso a lo largo de la historia se ha repetido. Por eso Moisés estaba contando esto también al pueblo cuando estaba saliendo de Egipto. Por eso era importante para ellos recordar que el Señor tiene el control, que el Señor nos manda a creer en Él, a confiar en Él, a pesar del temor que el mundo imparte, a pesar de los planes del enemigo. Vemos como el enemigo lo que ha puesto es esa maldad, ese plan de estar los unos contra los otros, ese plan para acabar con la creación de Dios, aún entre nosotros mismos. Pero el Señor muestra su gracia y nos recuerda una vez más cuál es su voluntad y la forma de seguirla. Y eso solo es porque Él envió a su Hijo a que muriera por nosotros. Porque Él cumplió esa promesa que había dado en Génesis 3. Cumplió la promesa en la cual creyó Noé y por la cual Él preservó la humanidad. Y podemos ver en el cumplimiento de esa promesa en Cristo cómo tenemos esa esperanza y esa forma de confiar en Él, como a pesar del pecado, como a pesar de la perversión, de esa maldad que aún abunda en el mundo, el Señor nos dice que creamos en Él. El Señor nos recuerda esta palabra para que veamos cuán misericordioso es, cuán amoroso es, y no para que sigamos pecando, porque Él fue justo y Él acabó. Y nos recuerda que así como fue justo en ese momento, así también va a haber un juicio nuevamente. Y es lo que nos recuerda este pasaje. Cómo va a haber un juicio al final. Y todo aquel que no se haya arrepentido
Todo aquel que le haya dado la espalda al Señor perecerá eternamente, así como en el diluvio. Por eso hoy Él nos da una oportunidad más para creer en Él. Una oportunidad más para buscarlo, para arrepentirnos, para reconocer esa condición de pecadores, alejados, apartados de Él. Pero creer, confiar en aquel que cumple. Y por eso el Señor hizo un pacto. Después de decir que salieran del arca y se multiplicaran, en el versículo 20, Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Como el Señor estableció esas estaciones y como les decía ahora, muchas veces como humanidad renegamos de aquello que no nos conviene, de aquello que afecta a nuestra individualidad, de aquello que afecta nuestra voluntad, sin reconocer que el Señor es soberano, que el Señor es el dueño de esta creación, que el Señor es el dueño de nosotros y que el Señor es misericordioso, que si estamos vivos aquí es por la misericordia de Dios. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos en el capítulo 9 y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo y en todos los peces del mar. En su mano todos son entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde. Una vez más el Señor da al ser humano. Una vez más el Señor dicta lo que debemos hacer y una vez más pone a disposición su creación. Una vez más nos dice que seamos fecundos. Y dice que todo lo entrega en nuestras manos, así como en el Edén. Él da una nueva oportunidad y dice: todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Eso es lo que el Señor ha dictaminado con la creación. ¿Y cómo somos sus hijos en esta creación? ¿Cómo podemos preservar la creación pero no llegar al punto de adorarla? Llegar al punto de creer que puede tener más valor que un ser humano. Y en eso podemos ver cómo la narrativa de la sociedad va en camino opuesto al Señor. Cómo la narrativa o el plan del enemigo acaba con la familia. Dice que los animales y la naturaleza están por encima y que el ser humano es la plaga. Debemos cuidar la creación de Dios. Debemos amarlo porque Él lo creó hermoso. Pero el hecho de adorarlo más que a Él o de cuidarlo más que a un hermano va en contra de lo que Él ha mandado en su palabra. Y dice el Señor: pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta a cualquier animal
y a cualquier hombre. Pediré cuenta de cada hombre. Pediré cuenta de la vida del ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él a el hombre. El Señor es justo. El Señor es justo y esa sangre tristemente se ha seguido derramando. Y cuando el Señor dice, por el hombre su sangre será derramada, ha pagado ese castigo con la sangre de aquel que es santo, con la sangre de aquel que fue completamente justo y es completamente justo, con la sangre de aquel que no pecó, aquel que agradó a Dios en todo momento. Y su sangre fue derramada, pagando por el castigo de este pecado. Y fue maltratado, fue pisoteado, fue humillado. Porque ese castigo lo merecíamos nosotros. Esa sangre derramada debió ser la nuestra, porque fuimos los que pecamos contra Dios. Fuimos los que hemos caminado de continuo en su contra. Hemos hecho lo malo desde la creación, desde el primer pecado. Y aún Él tuvo misericordia de enviar a su Hijo a morir, de enviar a su Hijo a padecer y derramar esa sangre justa, esa sangre perfecta, por ese primer asesinato, por los asesinatos que hubo más adelante, por los que hay ahora y por los que harán, y aun con nuestros actos de maldad, pecamos contra Dios de la misma forma. Pero Él tuvo misericordia y nos llama a creer en aquel que pagó, en aquel que fue justo y en aquel que venció y cumplió esa promesa de Dios. Aquel que descendió de esa humanidad que el Señor ha nombrado a lo largo del Génesis y creció y no pecó, para que nosotros tengamos vida eterna si creemos en Él, para que nosotros no recibamos el castigo de ese pecado, para que no seamos exterminados eternamente. Y Él nos llama a creer en Él, a seguirlo, a confiar, a recordar las veces en las cuales le hemos dado la espalda por la falta de fe. Las veces en que hemos confiado más en nuestros actos, en lugar de confiar en la promesa de Dios, ya que Él es soberano y Él nos sostiene. Cada vez que decidimos por algo opuesto de Él, cada vez que, ya sea en las finanzas, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros actos, no confiamos en Él, es esa falta de fe. Esa falta de fe, y hoy nos recuerda cómo Él llamó, apartó a un hombre que tuvo fe en Él, que tuvo fe en esa promesa. Y con Él pudo preservar a la humanidad, pero solo por medio de esa obra de Cristo, esa obra perfecta. Que pueda recordar hoy que al pecar sin arrepentimiento, está siendo como esa humanidad que no escuchó el llamado de Dios, como esa humanidad que quedó por debajo de la inundación del diluvio, y esa humanidad que pereció eternamente. Eso es un recordatorio que el Señor nos hace también en este momento y un llamado a través de este mensaje, que Él es misericordioso y justo, que Él tiene gracia, pero también es un juez justo, y que si alguien no se arrepiente y le da la espalda a Él hasta el final, perecerá eternamente.
Y así como lo dice en Hebreos, y lo leímos ahora, Él nos llama a despojarnos de todo ese peso del pecado, porque por medio de Cristo podemos hacerlo. Por medio de Cristo, Él nos ha capacitado para hacerlo. Y el Señor Jesús también, en Mateo, le recordó a la audiencia que así como la humanidad en los tiempos de Noé no escuchó ese llamado de Él y solo se dieron cuenta cuando cayó el diluvio, así mismo será en el último día cuando el Señor regrese. Será como si fuera algo que no hubiera nunca pasado. El hecho de que haya venido y haya habido o venga y va a haber un juicio, en ese momento era algo que no había ocurrido, no había llovido y mucho menos una inundación. Por eso era algo que para las personas en ese momento no tenía ningún sentido y pensaban que podían casarse, hacer lo que quisieran, vivir con libertad de sus pecados y sus decisiones. Pero si esto va en contra del Señor, no hay ninguna paz, no hay ninguna esperanza, porque el Señor es un juez justo y el Señor hace justicia. Y el Señor, así como en este momento, va a tener un juicio también al final. Y aún los que hayan muerto recibirán su juicio, y los que estén en vida en ese momento también, sea para vida eterna o sea para muerte, así como aquellos que perecieron ahí. Continúa la palabra de Dios en el versículo 7. Y en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Lo ha dicho 3 veces ya en estos 3 capítulos. Primero con la creación y luego con los seres humanos. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él y les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes. Todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra, yo establezco mi pacto con ustedes y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes. Por todas las generaciones pongo mi pacto en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, yo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. El Señor dictó un pacto con toda carne que está sobre la tierra. Y en ese pacto el que cumple es el Señor. En ese pacto que Él hizo, aquel que cumple esa promesa como lo ha hecho desde el principio es Él. Y la humanidad recibe esa gracia y esa misericordia de Dios, y ese llamado a creer en Él y en su promesa. Y Dios dijo a Noé: esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos 3 fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda.
Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto y lo pusieron sobre sus hombros, y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor había hecho, dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos. Será para sus hermanos. Dijo también: Bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue 950 años y murió. Vemos cómo el Señor cumplió su plan y cómo el único perfecto en esta historia es Dios. Cómo el único perfecto es Cristo. Y cómo rápidamente el ser humano cae. Cómo nos lleva a recordar lo dependientes que somos de Él. Y cómo nos muestra que Él es misericordioso en medio de todo. Cómo una vez más Él declara un juicio. Pero Él dice: Canaán será su siervo. Él no lo aniquila al instante. Él declara un juicio y todas sus decisiones tienen un propósito. Y eso nos recuerda que el día de hoy, el hecho de que haya maldad en la humanidad, el hecho de que las cosas no salgan como esperamos, el hecho de que aparentemente hayan injusticias, esto no se sale del plan de Dios y cómo el hacer justicia solo está en las manos de Él. Cómo Él es el único juez justo. Y cómo esa justicia se revela en su palabra a través de creer en Él. A través de creer en aquel que cumplió. Y aquel que preservó a la humanidad, y aquel que dejó que avanzara, y aquel que dijo que aún crecieran el trigo y la cizaña. Todo esto con el propósito de que se engrandezca su nombre. Todo esto con el propósito de, más allá de preservar a la humanidad y de saber que somos amados por Él, también es un motivo para glorificar su nombre. Y es el motivo por el cual Él cumple sus promesas. El motivo por el cual Él hace pactos y cumple. Porque Él es fiel. Porque Él no miente. Porque Él no peca. Y porque Él no se arrepiente en cuanto a su justicia y en cuanto a sus planes. Porque Él no cambia de opinión. Y porque Él hoy una vez más nos recuerda que en este mundo de maldad Él ha mostrado su gracia. Y que ha preservado a la humanidad con justicia y amor para que nos arrepintamos y confiemos en Él. Y para que ese temor a lo que vemos con nuestros ojos no sea más grande que el temor que debemos tenerle a Él. Si tememos a la preocupación de nuestros días, de nuestra provisión, de nuestra familia, de nuestra futura familia, del amor en una persona, de la satisfacción que nos puede dar cometer algún pecado. Pero recordar que esto es por un temor diferente al de Él. Es por un temor que no tiene sentido. Y como si el Señor pudo acabar con gran parte de su creación, con la humanidad, y preservar solo a los que Él quiso,
Asimismo acabará con todo aquello que no esté conforme a lo que Él ha demandado. Todo aquello que no confíe en su palabra y en su obra. Y nos muestra hoy, una vez más, una oportunidad y una muestra de gracia para que creamos en Él, para que veamos de qué forma estamos poniendo nuestros ojos en el arca que cada uno puede construir para salvar su vida, en una barquita tal vez, como querer librarse de ese diluvio, que es mucho más inmenso y mucho más grande. Hoy yo te pido que busques en tu corazón y seas consciente que has querido construir para creer que vas a preservar tu vida, que has levantado, que has construido, en que has confiado, creyendo que eso es lo que más te conviene, y que cada vez que hacemos eso y que no está conforme a la palabra de Dios es como un intento fallido, como algo minúsculo, comparado con el plan de Dios, de su voluntad y de su poder arrasador, que si está en su voluntad acaba con nuestra vida hoy. Y que podamos agradecer el hecho de estar vivos, pero mucho más el hecho de tener vida en Él, porque esa es la vida verdadera, esa es la vida real, estar aquí caminando y que podamos llegar de nuevo a nuestros hogares, es misericordia y gracia de Él, de que podamos tener aún un día más de oportunidad para arrepentirnos, pero así como llegó ese diluvio sin saber cuándo sería, nadie sabe el día ni la hora en que llegará o el día en que partiremos de aquí. Así que no confíes que tienes toda la vida para arrepentirte delante del Señor, porque no sabes en qué momento será la última oportunidad. Y por eso yo quiero que recuerdes que no hay nada más o nada mejor en lo cual podamos confiar. No hay nadie más que sea misericordioso como lo es Él. Y que hoy puedas ir delante de Él, arrepentirte, buscarlo. Y como dice en Proverbios 10:27, el temor del Señor multiplica los días, mas los años de los impíos serán acortados. Así que, a pesar de nosotros, Dios muestra su gracia y preserva con justicia y amor a los que le temen. Témele solo a Él, búscalo, confía en Él y el Señor multiplicará tus vidas, y aún más allá de esta vida pasajera, sino en la eternidad a su lado, gracias a la obra de Cristo. Ahora vamos a orar al Señor, dándole gracias por su palabra y por esta oportunidad que nos da una vez más y el hecho de recordar que Él sostiene nuestros pasos y que su palabra es la que los guía, porque solo por medio de su palabra podemos saber cómo Él ha dicho que caminemos.